Es Dos. hipercoagulabilidad, daño Bien. endotelial y estasis. Bien, entonces mira, ahí en esa triada está la clave, María Fernanda. Si se rompe alguna de ellas, vas a tener riesgo de lesión vascular. Si se lesiona tu endotelio, si tienes, si estés sin moverte, y tres, si tienes problemas de hipercoagulabilidad, como lupus, antifosfolípido, proteína C, proteína S, antitrombina, todos ellos. Entonces, es la triada de Virchow que nos explica el riesgo de trombosis. Muy bien, María Fernanda. Vamos con Guillermo. Guillermo, fíjate bien, hay dos tipos generales de varices, Guillermo. Unas se llaman primarias y otras se llaman secundarias. ¿A qué se refiere eso? A ver, explícame rápido qué es una y qué es otra, Fernando, Guillermo. Sí, las primarias son las que se localizan superficialmente y las secundarias en las venas profundas. Bien, está bien. Ahí el libro como que confunde un poquito. Está bien, ¿eh? Las dos, Guillermo, se ven en las venas superficiales. Las dos. Pero las primarias son inicialmente daño a la circulación superficial. Primarias. Las secundarias también se ven en la superficie. También se ven las bolotas acá en la superficie, pero son secundarias a un daño en la circulación profunda. ¿Ok? Las dos se ven en la superficie, pero unas son por daño en la circulación superficial y otras vienen porque se dañó la circulación profunda. Muy bien, está bien. Vamos con María Guadalupe Cruz. Fíjate bien, María Guadalupe. Fíjate bien, ¿cuál es la causa más frecuente, María Guadalupe? De las úlceras en las piernas en el mundo. La causa más frecuente de úlceras en las piernas. ¿Cuál será? Uno, dos, tres. No se acordó. La causa más frecuente no son las varices, ¿eh? Es la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa. Bueno, vamos con Jairo. Fíjate bien, Jairo. Los anticonceptivos pueden causar muchas veces riesgo de trombosis, sobre todo si la mujer, ¿qué acostumbra a hacer, Jairo? Uno, dos. ¿Fumar, doctor? Fumar, claro. Entonces, si la mujer acostumbra a fumar y usa anticonceptivos, el riesgo de trombosis es altísimo. Trombosis venosa profunda, Jairo, EBCE. Y si tiene más de 35 años, no, pues ya dije, no les des anticonceptivos hormonales. Bueno, muy bien. Adelante, me quedé en Jairo. Ya seguimos el día lunes preguntando. Ya, aunque quieran, ya no les pregunto. Vámonos, empecemos el tema. Tenemos esta hora. Adelante. Bueno, voy a empezar yo a exponer el tema sobre alteraciones de la circulación venosa sistémica. Muy bien. Sí, Vic, por favor. Bueno, primero tenemos como introducción que recordar ciertas generalidades de las venas, principalmente de la extremidad inferior. Pues las venas son vasos de paredes delgadas y de baja presión que van a depender de la actividad auxiliar de bombas musculares, así como de los cambios de la presión abdominal e intratorácica, para de esta forma poder regresar la sangre al corazón. También en esta zona vamos a tener dos componentes principales, las venas superficiales y las venas profundas. Estas dos componentes van a estar comunicados gracias a las venas perforantes o comunicantes. Entonces, por ejemplo, en la sangre de la piel y del tejido subcutáneo va a ser recogido por las venas superficiales, va a pasar por estas comunicantes para llegar a las profundas y de esta forma poder regresar al corazón. La que sigue, por favor. Bueno, a diferencia del sistema arterial que ya nos platicaron, este sistema venoso va a estar lleno de válvulas, las cuales van a impedir el flujo retrógrado de la sangre. Estas válvulas van a tener una localización irregular
pero bueno, se cree que van a estar principalmente en los lugares de unión de una vena comunicante con una vena profunda o donde confluyen dos venas. Y la cantidad de válvulas va a diferir de una persona a otra, así como su competencia estructural. Entonces, esto puede ser lo que nos explique la predisposición de ciertas personas a las venas varicosas. Cuando las personas caminan, los músculos van a tener una función muy especial en esta zona, ya que, bueno, su función se compara, nos dice el libro, con la función del corazón. Entonces, a este sistema se le conoce como bomba. Entonces, cuando la persona camina y se contraen estos músculos, va a permitir que las venas comunicantes se cierren para impedir el flujo, bueno, el reflujo de regreso hacia las venas superficiales. Y mientras ocurre esta contracción, también la sangre que ya está en las venas profundas va a ser impulsada hacia el corazón. Esto se compara con la sístole. Mientras que cuando ocurre la relajación de estos músculos, se vuelven a abrir las venas comunicantes, vuelve a pasar la sangre superficial a la parte profunda para que para la siguiente contracción pues se vuelva a impulsar. Y esto de la relajación se compara con la diástole. Muy bien, Mariana, muy bien en la prensa muscular. Y entonces, ¿por qué unas familias tienen más varices que otras? Y mira, si tu mamá tiene varices, vas a hacer varices. Así te lo aseguro, te lo aseguro. Y fíjense que quien hace varices, muchachos, hace también muy frecuentemente hernias, problemas del cono de las tinas. Quien hace varices hace hernias. Y quien hace varices, pues casi el 70% va a ser hemorroides, que también son varices. Bien, ¿qué lo explica mucho de esto de la predisposición genética? Me acabas de comentar. Al menos algo lo explica la cantidad de válvulas que tengamos y la calidad de válvulas que tengamos. ¿Ok? Seguimos, Mariana. Ok. Bueno, esto va a permitir que esta región pueda almacenar grandes cantidades de sangre, pero al mismo tiempo va a ser susceptible a distintas afectaciones. Principalmente vamos a hablar de las venas varicosas, la insuficiencia venosa y la trombosis venosa. La que sigue. Ok, sí, permíteme, Mariana. Entonces, yo les comentaba, va a haber hay muchas patologías, pero va a haber tres que debemos de saber. 1, las varices. 2, la insuficiencia venosa, que no es lo mismo. Y 3, pues que se tape una, la trombosis venosa. Adelante, Mariana. Bueno, hablando primero de las venas varicosas, también se conocen como venas tortuosas o dilatadas. Son un problema muy frecuente y se van a clasificar en primarias y secundarias. Como ya nos mencionó el doctor, las dos se van a visualizar en las venas superficiales, pero las secundarias van a ser principalmente por un daño ya profundo. Aproximadamente el 80 al 90% de la sangre de las extremidades inferiores va a ser transportada por las venas profundas. Por lo tanto, va a ser inevitable que cuando una de estas se bloquee o su flujo se altere, pues, den estas venas varicosas. El libro nos menciona que la principal causa van a ser las trombosis venosas profundas, pero también se puede dar por fístulas arteriovenosas, ya sean congénitas o adquiridas, malformaciones congénitas o cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, como en un embarazo o si existe algún tumor. La incidencia de estas venas va a ir aumentando con la edad, pero pues también se nos menciona que el 50% de la prevalencia va a ser en personas mayores de 50 años, principalmente, también en mujeres de 30 a 50 años que aparte tengan predisposición familiar. También se dan en personas con obesidad, como ya mencioné, con un aumento de la presión intraabdominal y también permanecer de pie por mucho tiempo. Aquí sigue, por favor. Oye, Mariana, ¿y el estreñimiento podrá causar varices? Pues se da un aumento de la presión intraabdominal. Entonces... Claro, el estreñimiento es una causa clave de varices y de hemorroides. Las hemorroides son varices del área rectal, ¿verdad? Efectivamente, hay que evitar el estreñimiento porque te causa todo esto. Bien. Bueno, hablando de la etiología y de la patogenia, el libro nos menciona diferentes factores, bueno, nos desarrolla diferentes factores que lo pueden desencadenar. El primero es la bipedestación prolongada. Esta bipedestación va a crear un aumento de la presión venosa, con lo que se va a dar una dilatación y estiramiento de la pared vascular. Esto principalmente gracias al efecto hidrostático relacionado a la posición. Aquí el libro nos menciona que pues al estar parados mucho tiempo, las columnas de sangre van a permanecer principalmente en los miembros inferiores y como no se utiliza la bomba muscular, pues la gravedad va a complicar esta situación.
La que sigue, por favor. Bien, la gravedad del planeta, ¿verdad? Te jala hacia abajo y pues más carga de hidrostática, más peso de la sangre sobre las varices inferiores, sobre las venas inferiores. Bien. La que sigue, por favor. No cambia. Pasen la que sigue. Si no, platícanosla, Mariana, Bueno. aunque no cambie. Bueno, la siguiente causa que nos menciona el libro es que tenemos que recordar que las venas del abdomen, por ejemplo, la vena cava inferior o también ya hablando de las ilíacas, No tienen válvulas, ¿verdad? ajá, esos no presentan válvulas. Entonces, pues van a depender principalmente de las válvulas que estén ya en la femoral o en las ilíacas externas. Entonces, cuando existe esto y cuando se presenta aparte un aumento de la presión, como por ejemplo ya mencioné el embarazo, algún tumor o al levantar objetos pesados, pues va a aumentar la presión de la safenofemoral. Ay, todavía no cambio, ¿verdad? Oye, Mariana, ir al gimnasio y hacer mucho press y sentadilla, ¿te podrá causar varices? Pues sí, porque se menciona del aumento, bueno, del levantar objetos pesados. Claro. ¿Y qué hacen? Se ponen un cinturonzote para que no se dañe según ellos la columna. Pero todavía aumentas más la presión. No, pues no te vas a dañar la columna, pero mira cómo vas a salir de ahí con varices y hemorroides y problemas venosos, ¿verdad? Adelante. He estudiado más también sobre el efecto del embarazo, ya que se ha visto que es muy común que las mujeres embarazadas presenten estas venas varicosas. Entonces se ha pensado que también el efecto hormonal actúa sobre el músculo liso venoso, lo que va a contribuir todavía más a la dilatación y a la incompetencia valvular. Ahora, hablando del levantamiento de objetos, nos va a traer un aumento de la abdominal, se va a reducir el flujo sanguíneo en las venas abdominales y pues eso nos puede causar este problema. Y cuando tenemos venas defectuosas, por exposición a presiones altas, pues esto nos va a generar una incompetencia de las válvulas y ya no van a cerrar adecuadamente. Entonces el reflujo va a ser una causa de dilatación porque se van a separar las válvulas y pues eso nos va a agravar esta incompetencia como se puede ver en la imagen. Bien. Ya no se juntan, entonces pues está regresando la sangre y se empieza a dilatar más. La que sigue, por favor. Muy bien. Cuando vayan al gimnasio, sigan yendo, no que ya no vayan a ir. Cuando vayan al gimnasio, termina tu rutina levantando las piernas, aunque los demás se rían, vete a un lugar donde no te vean, levanta tus piernas, o haz una serie de al menos unas 15 repeticiones de pantorrilla para que se active la bomba de la pantorrilla y circule la sangre y no se quede estancada. Porque si se dilata la pared venosa y se dilata donde están las válvulas, no, pues ya te molaste, te va a salir una varice. ¿Ok? Síguele. Y bueno, el tercero que nos menciona el libro es la reducción del soporte superficial. Como se puede ver en la imagen, pues las venas superficiales van a estar principalmente soportadas por la grasa subcutánea y la fascia superficial, mientras que las profundas pues van a tener el sostén de los músculos, del hueso, del tejido conjuntivo. Entonces, en este caso, pues la obesidad va a ser un gran problema ya que se reduce ese soporte superficial y aumenta el riesgo de las venas varicosas. Bien, y también, ¿sabes qué? Mira, ahí como dices, no hay venas profundas como tal, varices profundas. ¿Por qué? Porque en la profundidad, los vasos sanguíneos, Guillermo, están rodeados de músculo, Mariana. Entonces el músculo, pues no deja que se forme la varice, pero en la profundidad. Pero en la superficial, nada más hay piel y un poco de grasa. Y la piel y la grasa son elásticas. Entonces ahí es donde se forman las bolas que se llaman varices, ya sean primarias o ya sean de origen secundario. ¿Por qué? Pues porque la piel se distiende. Cuando me pongo una media elástica, un calcetín elástico para varices, es lo mejor que hay para evitarlas y para tratarlas. ¿Por qué? Porque el calcetín para varices está haciendo la función como si me pusiera un músculo arriba de ellas y ya no deja que se formen las varices. Bien, síguele, Mariana. Bueno, eso es todo de mi parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Adelante.
Vic, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ya. Ya me toca hablar a mi doctor. Adelante, Luis. Yo les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Bueno, estas manifestaciones clínicas, una de las principales va a ser una apariencia desagradable que va a afectar sobre todo a las mujeres. También puede haber dolor de miembros inferiores y esto es ocasionado por la distensión venosa, como ya nos dijo Mariana, debido a un reflujo, y al edema, debido a que al haber un reflujo y la sangre todavía sigue circulando, se va a aumentar la presión hidrostática capilar, lo cual va a hacer que el líquido pase hacia los tejidos. Sin embargo, este edema, bueno, el edema y el dolor suele aparecer por permanecer de pie por periodos prolongados y el edema se ve durante la noche cuando las piernas se elevan. También nos comenta que este problema puede aumentarse o los síntomas pueden ser más frecuentes cuando las venas comunicantes, que ya nos dijo Mariana, que son las que comunican, como dice su nombre, las superficiales con las profundas, se encuentran incompetentes debido a que estas venas comunicantes son una vía alternativa para las venas profundas. Siguiente, por favor, Vic. Sí, permíteme, Luis, permíteme. Sí. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden ser variadas. Una es la apariencia desagradable. Sí nos importa también a nosotros, pues, la visión de ellas, ¿verdad? Pero a ellas les importa muchísimo para su autoestima, ¿verdad? También para nosotros, pues aquí nos va a gustar estar varicoso, pero a ellas sobre todo su autoestima. Entonces, la apariencia es algo importante, pero hay dos molestias más. El edema, ya lo dijiste, por aumento de la presión hidrostática y puede causar dolor. Pero hay dos cosas más que el libro como que no comenta mucho. ¿Por qué debemos de tratar las varices? Aparte del edema, del dolor, de que pues, no se ven tan bonitas, hay dos cosas. Uno, se pueden romper y causar ulceración. Y frecuentemente se rompen en el maleolo medial, en el de adentro. ¿Por qué? Porque a veces, velo cuántas veces caminas y te pegas un tobillo contra otro y se rompe una varice y te sale una úlcera. Ese es uno. Y el otro gran riesgo, la trombosis venosa profunda. Entonces, las varices deben ser tratadas para evitar edema, para evitar dolor, para que se vean bonitos, pero sobre todo para evitar ulceración, o sea, ruptura o trombosis. Bien, vámonos, Luis. Bueno, para el diagnóstico vamos a tener que hacer una anamnesis detallada y una exploración física cuidadosa, principalmente de los miembros inferiores. También nos dice que se pueden utilizar dos mecanismos principales, que es la angiografía, que es inyectar un medio de contraste para saber si hay problemas, ya sean malformaciones o obstrucciones totales o parciales de las arterias o venas, y la ecografía Doppler. Esta ecografía Doppler es importante porque nos ayuda a ver la dirección y la intensidad del flujo. Ese es un estudio diagnóstico que nos permite detectar las células sanguíneas y otras estructuras en movimiento, y así nos permite medir la dirección y velocidad del movimiento. Algo que leí aquí, la bibliografía decía que un signo normal o de flujo normal sería apretar la pantorrilla y aumentaría el flujo. En cambio, cuando hay un periodo de obstrucción o éstasis, al apretar la pantorrilla, el flujo disminuiría, lo cual es, pues, lo cual no es normal. Nos podría indicar acerca de alguna patología relacionada a una obstrucción o a una éstasis venosa. Bien, Luis. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento, después de que haya un estiramiento repetido de las válvulas conocidas incompetentes, en realidad poco es lo que se puede hacer para restaurar como el tono venoso. Sin embargo, lo que se puede hacer es prevenir el desarrollo y la progresión de estas alteraciones. Algo que tenemos que tomar en cuenta como un tratamiento no farmacológico es la pérdida de peso y tratar de evitar lo más posible las situaciones en las que la persona puede estar en bipedestación para evitar que se acumule una mayor cantidad de sangre y haya edema y dolor. También algo que que puede ayudar es ¿cómo se llama? Las medias o mallas de soporte, que también van a, como dijo el doctor, van a servir a función de músculo y van a evitar que haya distensión venosa. También se puede aplicar la escleroterapia,
donde se implica una inyección de un agente aterosclerante en las venas superficiales colapsadas para producir fibrosis de la válvula vascular y así, me imagino que para evitar esta distensión. Y otro tratamiento puede ser tratamiento Síguele. quirúrgico para extirpar las venas varicosas, pero no sé cómo sea eso, doctor. Bien, hay varios tipos, se llaman safenectomías, hay parciales y hay completas y sacas toda la safena. Pero bueno, ok, de lo que me comentas es importante, controlemos el peso. Si tenemos sobrepeso, más riesgo de varices, cuidado. Hay que evitar estar mucho tiempo de pie. Si vamos a estar mucho tiempo de pie, tratemos de hacer punta talón, o sea, pantorrilla, cada 5 o 10 minutos para hacer la bomba y que vámonos, y no esté estancada nuestra sangre. Bien, los calcetines para varices es lo mejor que hay. Ellas, las muchachas, las señoritas, sobre todo las usan, no sé cómo se llama bien, pantimedia, que les cubre hasta el muslo y la cadera, porque ellas hacen mucho telangiectasia en cadera. Lo van a ver, muchachas, ahorita que no me creen porque tienen 20 años, pero espérate que tengas 35, vas a ver. Entonces, ellas usan mucho hasta arriba, muslo y cadera, todo. Y nosotros los varones, generalmente hasta la rodilla. Por favor, cuando estén revisando pacientes, esos calcetines deben apretar mucho en el tobillo, un poquito menos a mitad de la pierna, un poquito menos en el tercio superior y no deben apretar llegando a la rodilla. Fíjense mucho en eso, en el esquema, porque el paciente no sabe y el paciente luego se pone arriba, llegando a la rodilla, le aprieta bien fuerte, hasta le deja una marca. Pues peor, pues más varices, es como si se pusiera una ligadura para sacarse sangre, pues más obstrucción. Entonces, fíjense cómo debe ser la compresión del calcetín. Bien, el otro se llama escleroterapia, se van a esclerosar, el libro dice allí, las venas colapsadas, es las venas dilatadas. Entonces, las vamos a poner polidocanol, nosotros no, el angiólogo, y las va a quemar y las va a esclerosar. Y el otro es hacer safenectomía. Pero tanto para la escleroterapia como para la safenectomía, no se te vaya a ocurrir hacerlo, porque muchos compañeros médicos generales empiezan a hacer tonterías y empiezan a querer esclerosar venas. Bien, ¿cuál es la condición, Luis, para poder esclerosar venas o para poder hacer safenectomía? Debe haber una condición. ¿Cuál es? No vamos a decir que tenga varices, no, pues ya sé. ¿Qué condición? Que el sistema profundo esté bien. Porque si el sistema profundo, Luis, así dice el libro, tiene que estar el sistema profundo bien. Porque el sistema profundo está dañado y tú le quemaste o quitaste las superficiales, no, pues ya lo vas a mandar a la amputación. ¿Por dónde va a drenar? Los puros linfáticos se van a irritar y se van a cerrar. ¿Ok? Adelante. Algo que se me olvidó decir, perdón, es de que estas mallas de presión deben aplicarse antes de asumir la postura de bipedestación. Está acostado en la cama con la pierna en alto. Bien. Bueno, doctora, esto es mi parte. Muy bien, adelante, Luis. Seguimos. Ok, bueno, ahora vamos a ver la insuficiencia venosa crónica. Esta se va a definir como una fisiopatología de la hipertensión venosa que va a ser de carácter persistente y va a ser incidente en la estructura y la función del sistema venoso de los miembros inferiores, sobre todo. Y bueno, hablando sobre su etiología y patogenia, vamos a ver que como la gran mayoría de todas las enfermedades va a ser multifactorial, pero en específico tenemos 6 causas, que sería un aumento de la presión hidrostática venosa, y esto va a ser impulsado o fomentado por una posición erguida prolongada, que ya nos mencionaron varias veces. Otra de estas etiologías va a ser unas válvulas venosas incompetentes. La siguiente, una obstrucción venosa profunda, como en la trombosis venosa profunda. Otra sería una menor función de bombeo muscular, la inflamación y la disfunción endotelial. Siguiente. Muy bien, Pilar. Ok. Continuando con el mecanismo ya más específico de esta insuficiencia venosa crónica, vamos a tener 3 principales. La primera es la bomba muscular ineficaz. Esta ineficacia de la bomba muscular nos va a causar un flujo retrógrado. Esto va a querer decir que vamos a tener un flujo sanguíneo bidireccional en vez de uno unidireccional, que sería lo más normal y lo más adecuado. El siguiente sería que no hay un vaciamiento completo de las venas profundas.
y esto nos va a causar éstasis. Y el siguiente es una insuficiencia secundaria de venas comunicantes y superficiales, de las que ya nos habló María, lo cual nos causaría presiones elevadas en los tejidos subcutáneos, que si recordamos, estos generalmente tienen presiones negativas, pero pues esto va a hacer que se positivicen y nos va a causar todos los efectos que vamos a ver ahorita. La siguiente. Ok, las manifestaciones clínicas de esta insuficiencia venosa crónica van a tener su origen precisamente en la alteración del flujo y van a ser opuestos a lo que sucede en la insuficiencia arterial, que esto yo creo que es muy importante porque ya nos empieza a ayudar a dilucidar estas manifestaciones. La primera sería la congestión tisular, el edema, sobre todo cuando se está mucho tiempo de pie. Otra muy importante sería la alteración de la nutrición del tejido, y esta alteración se puede manifestar en forma de necrosis. Esta necrosis se va a presentar principalmente en los depósitos de grasa subcutánea. Otra sería la atrofia cutánea y la pigmentación parda. Esta pigmentación parda va a ser causada por la hemosiderina, que si sabemos o recordamos, es por la destrucción de eritrocitos. Otra sería la insuficiencia linfática secundaria. Esta se va a dar debido a que hay una mayor demanda por eliminar líquido intersticial, y esta mayor demanda va a causar eventualmente una esclerosis progresiva de los linfáticos. Otra sería la pérdida de masa y fuerza muscular, y por último la rigidez del tobillo. Bien, todo esto Frida, todo esto me lo diferencia de la arterial, sobre todo de la crónica. El gran problema en donde se equivocan mucho, Frida, es en la aguda. Cuando hay una trombosis venosa profunda aguda, luego la andan confundiendo con una arterial. Bueno, pues no hay tanto problema, es venosa. Pero lo peor es que cuando hay una arterial, lo confunden con venosa. Y la arterial es una superurgencia, porque si no terminas amputada, ¿verdad? También la trombosis venosa profunda aguda es urgente porque te puede dar tromboembolia, pero es mucho más agresiva y urgente la arterial. Y la arterial va a haber palidez, no va a haber pulsos, va a haber frialdad, las 7 P's que me decía ayer Guillermo. Y aquí no, aquí va a haber aumento de temperatura, va a haber edema, va a haber rubicundez, va a haber Homans, ¿ok? Signo de Homans, ya dije por ahí. Síguele, Frida. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver, en caso de que nuestra insuficiencia venosa crónica ya esté en una etapa avanzada, vamos a tener 2 manifestaciones en particular que van a ser causadas por una nutrición tisular alterada, sobre todo en la parte más inferior de la pierna. Bueno, esta parte más inferior sería en la parte del maleolo medial, por el tobillo, como ya nos había mencionado el doctor. Y estas manifestaciones serían la dermatitis por éstasis, que se caracteriza por tener la piel delgada, brillante y con una pigmentación irregular que varía entre lo pardo, que ya les había comentado que es por la hemosiderina, y el color azul. También se presenta una descamación, y esta descamación es causada porque hay un menor o un ausente sostén de tejido subcutáneo subyacente. Y las otras serían las úlceras varicosas o úlceras de éstasis. Estas van a ser causadas por lesiones menores. Esto quiere decir que un trauma pequeño o incluso el roce muy fuerte de algún tipo de tela o algo así puede causar estas úlceras. Son generalmente indoloras y van a tener una difícil cicatrización. El tratamiento para estas manifestaciones sería la compresión con apósitos, vendajes, ya sea elásticos o firmes. Bien, Frida, sí, fíjate que entonces en el maloro interno, porque a veces un pequeño golpe con el otro pie al caminar y ya te salió, o te rascas, o un traumatismo, ves hasta con la ropa, un araño, y te da una úlcera. Y una úlcera varicosa, Mariana, bien tratada, te tardas unos 4 o 6 meses en que cicatrice. Y requiere presoterapia, o sea, vendaje o media elástica, porque si no te la pones nunca va a cicatrizar, porque como hay mucha presión hidrostática, no puedes cerrar, no puedes cicatrizar, cada vez se va a ir abriendo más, se hacen gigantescas, horribles, y se sobreinfectan por estafilococo. Les debemos dar tratamiento, sobre todo oxacilinas, ¿verdad? Oxacilina o cefalexinas, cefalexinas de segunda generación, porque se sobreinfectan por estafilococo. Adelante. La siguiente.
Bueno, aquí esta es la imagen que venía en el libro acerca de las úlceras varicosas. Bien. ¿Y siguiente? Ahí vemos dermatitis varicosa. Mira todo. Y luego vemos la hemosiderina, que le llamamos tatuaje. Esos tatuajes, esa hemosiderina, tarda más de un año en quitarse, Frida. Ya con un buen tratamiento tarda más de un año, porque quedó tatuada la hemosiderina, porque los macrófagos la engulleron, y un macrófago puede durar mucho tiempo ahí. Seguimos. Yo voy a hacer una pequeña intervención para comentarles de esta clasificación, que es la CEAP, la cual se basa en 4 puntos, que es la clínica, la etiología, la anatomía y el proceso fisiopatológico. Y nos lo va a clasificar en 6 estadios. El estadio 1 es cuando no hay signos visibles o palpables de la enfermedad venosa, y esta suele ser por una etiología congénita, se presenta en las venas superficiales y pues es por el reflujo. Y aquí podemos ver cómo está el estadio 0. Después, en el 1 va a haber la presencia de telangiectasia o venas reticulares. Esta pues suele ser primaria en las venas profundas y es por la obstrucción. El estadio 2 es la presencia de varices tronculares, perdón. Esta es secundaria y es en las venas en el sistema perforante y puede ser por reflujo y obstrucción. El estadio 3 es por edema y no se sabe bien cuál es la causa, pero existe un edema sin alteraciones cutáneas. Y el estadio 4 va a haber cambios cutáneos y esto puede ser la A o la B. La A va a ser una pigmentación o un eczema venoso, la B va a ser lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. Y el estadio 5 y 6 van a ser ya propios de la úlcera. En el 5 va a ser por una úlcera que ya se ha curada, que ya cicatrizó, y el 6 es por la úlcera pues bien activa. Ahí en el maleolo interno, mira qué úlcera tan fea. ¿Qué más? Siguiente, Vic. Pues bueno, empezando con la trombosis venosa o la tromboembolitis, pues se le puede definir como la presencia de un trombo en una vena y la respuesta inflamatoria en la pared vascular que la acompaña. Como la anatomía que habíamos visto en el inicio, pues esta también se va a dividir en 2, en las superficiales y en las profundas. En la trombosis venosa superficial, pues a diferencia de lo que en un inicio se creía, pues en realidad no son benignas, ya que se sabe que de padecerla, pues se van a tender recurrencias a tener más trombosis venosas superficiales o inclusive tener más trombosis venosas profundas. Y ya de padecer una trombosis superficial, ya se corre un 10% de que se padezca una embolia pulmonar. En cambio, la trombosis venosa profunda, esa se da mayormente en las extremidades inferiores. Y esta puede desencadenar ya sea una embolia pulmonar, más recurrencia a trombosis venosas profundas y una insuficiencia venosa crónica. Vamos a ver que la mayoría de las intervenciones postoperatorias, bueno, pues van a desencadenar, algunos trombos postoperatorios que se van a asentar en los senos óleos y en la vena de los músculos gastrocnemios. Y también se sabe que las trombosis aisladas en las pantorrillas, por lo normal son asintomáticas. Y esto es bastante peligroso, ya que en la mayoría de esas trombosis, específicamente el 90%, van a desencadenar en una embolia pulmonar. Bueno, en la etiogenia y en la patogenia, encontraremos que son 3 los factores que lo van a desencadenar, ya sea la estasis sanguínea, el aumento de la coagulabilidad de la sangre y la lesión de la pared vascular, que esos 3 juntos van a formar la famosa triada de Virchow que al inicio se preguntó en la clase. Muy bien, Víctor. Entonces me dices que, pásame la previa, la anterior. Ok, me dices que hay trombosis venosa superficial y profunda. Todavía hace poquitos años, Víctor, unos 5 años, considerábamos a la trombosis venosa superficial benigna. ¿Qué quiere decir benigna? No, hombre, no te pasa nada, su cachetito, vaya a su casa. Y le damos nada más diclofenaco. No, se ha visto que hasta el 10% pueden hacerse más grandes o embolizar a pulmón.
no son tan benignas. También debemos darle un tratamiento completo. Y la TBP, la trombosis venosa profunda, sobre todo cuando da en muslos o en pantorrilla, en un gran porcentaje, si no le damos tratamiento, va a extenderse y a veces el angiólogo saca unos trombos gigantescos, gigantescos. O puede fragmentarse y hacer tromboembolia pulmonar en un gran porcentaje. Bien, adelante, ya dijiste la de Virchow que comentamos al inicio. La que sigue. Bueno, en uno de los traslados de la triada de Bischoff está la estasis sanguínea, que esto está causado por la inmovilidad de la extremidad o de todo el cuerpo, que esto va a desencadenar una disminución del flujo sanguíneo. Esto además va a desencadenar un estancamiento venoso en las extremidades inferiores, que esto va a elevar el riesgo de padecer una trombosis venosa profunda. Vemos que esto es bastante común en personas que han sido inmovilizadas por fracturas de cadera o que han tenido una cirugía de reemplazo articular, o en personas que han tenido una lesión medular, que pues se quedan inválidos y sin la posibilidad de volver a mover las extremidades inferiores y tienen que estar bastante tiempo sentadas. También nos mencionan que las personas con disfunción cardíaca también a menudo pueden llegar a tener una trombosis venosa profunda, ya sea que hayan sufrido un infarto al miocardio o una insuficiencia cardíaca congestiva. También, como dato extra en el libro, nos decía que las personas que tienen viajes prolongados en vuelos tienen un mayor riesgo de padecerlo, porque al estar sentados pues van a tener una estasis sanguínea. Y además, debido a que posiblemente vayan a tener una deshidratación, esto va a tener una mayor viscosidad en la sangre. Bien, bien, Víctor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando tengamos un paciente posquirúrgico, tratemos de levantarlo al otro día. Siempre cuando pueda, ¿eh? Sí, claro. Si no hay contraindicación, tratemos de movilizarlo pronto. Y si no puede movilizarse, entonces debemos de ponerle media elástica, aunque esté acostado en el hospital, o vendaje compresivo, ya me comentaban, o si no, vamos a empezar a hacer profilaxis medicamentosa, sobre todo les ponemos heparina o rivaroxaban. Bien, luego, cuando tengo disfunción cardíaca o infarto, ahí puedo fácilmente hacer trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Ese es el motivo por el que alguien con un infarto, además de ponerle acetilsalicílico, clopidogrel, anticoagulante, les pongo heparina. Si ustedes recuerdan, decía que la heparina en el infarto era para no hacer trombosis venosa profunda y evitar el tromboembolismo pulmonar. Ok, los viajes aéreos son peligrosos, pero también los viajes en carro, ¿eh? Yo les sugiero, cuando viajen con un viejito, algún abuelito de ustedes, o no abuelito, o lo que sea, alguien mayor de 70 años, de ahí en adelante, no hagas viajes muy prolongados. Cada 2 horas, baja al viejito o a la viejita a caminar unos 5 minutos. Porque si no, cuando llegues a tu destino, unas 8 o 12 horas de no levantarlo, pues a lo mejor el viejito y viejita hacen tromboembolia y se mueren, a los 2 o 3 días, y piensan que se murió de otra cosa y se murió de... Doctor, Sí. en la lesión de cadera que hace tromboembolia, ¿cómo sabemos si hay un coágulo sanguíneo o de grasa? Sí, es muy difícil precisarlo. Para eso, generalmente en la de cadera y rodilla, sobre todo en cadera es más grasa, les hacemos profilaxis. En el preoperatorio, Guillermo, les ponemos enoxaparina, clexane o fraxiparine, cualquiera de ellos. Y en el posoperatorio les damos rivaroxaban, 10 miligramos diarios, por lo menos 3-4 semanas. Es muy difícil precisarlo, pero el químico te puede reportar lipemia, que en la grasa hay lípidos. Cuando es por embolia grasa, en la misma sangre se ven las burbujas nadar. Se llama lipemia. Y entonces tú infieres que es por un émbolo graso. La embolia grasa se les tiene que poner heparina para tratarla, la tromboembolia pulmonar grasa, heparina y esteroide. Si consideramos que solo es embolia por coágulo sanguíneo, podemos trombolizar o podemos poner heparina. Entonces, generalmente te reportan lipemia. Adelante, vámonos. Bueno, el segundo factor es la coagulabilidad sanguínea, que es un trastorno que aumenta la concentración o activación de los factores de la coagulación, que esto puede ser ya sea por causas genéticas o exógenas. De las exógenas tenemos varios como los anticonceptivos orales, el reemplazo hormonal, cáncer, esto debido a que se liberan numerosas citocinas que afectan el estado de la coagulabilidad sanguínea en esa región. La pérdida de líquido corporal, síndrome antifosfolipídico,
trastornos mieloproliferativos, embarazo, parto y estrés y traumatismos en el vaso sanguíneo. En cambio, en los factores genéticos, pues estos se van a caracterizar por una insuficiencia hereditaria o adquirida de proteínas que inhiben el desarrollo de los trombos, como la antitrombina 3, la proteína C o la proteína S. Y entre los que nos menciona el libro son el factor V-Leiden y las mutaciones en el gen de la protrombina. Bien, permíteme. Otra cosa, Guillermo. Aparte de reportarte lipemia, el químico, Guillermo, en relación a tu pregunta de embolia grasa, muchas veces, no siempre, pero más o menos un 60% de los pacientes que hacen embolia grasa traumatológica, te hacen petequias. Te hacen petequias en tórax. Entonces, si crees, Guillermo, que puede tener una embolia grasa, búsquenle petequias, Víctor Esmeralda, te hacen petequias en tórax, sobre todo tórax anterior, porque la embolia grasa fragmenta y es como un disparo, no solo un misil, no solo una bala grandota, muchos fragmentitos y embolizan a tórax. Búsquenle petequias en tórax. Es otro de los datos clínicos, además de encontrar lipemia en la muestra sanguínea. Vámonos, Víctor. Doctor, tengo otra duda. ¿Se Sí. puede decir que, o sea, un paciente tiene hipercoagulabilidad si los factores de coagulación y las plaquetas están normales? Sí, puede haber hipercoagulabilidad sin que se alteren ellos. Por ejemplo, cuando hay déficit de antitrombina 3, no se alteran el déficit de antitrombina 3. Cuando hay déficit de proteína C, proteína S, pues solo que esté echada a andar la cascada. Si no, pueden andar ahí por la vida sin que nos demos mucha cuenta. Pero puedes pedir nivel de antitrombina 3, nivel de proteína C, nivel de proteína S. Uno sospecha de hipercoagulabilidad cuando está alterado el TP y el TPT, o tienes trombocitosis, más de 600,000 plaquetas, pero a veces no lo está. Oye, ¿quién eres? Alejandra Gómez. Alejandra Gómez. Oye, por ejemplo, fíjate bien. Un antifosfolípido o un lupus, que es de lo que más frecuentemente vas a ver síndromes de hipercoagulabilidad. ¿Qué verás en el tiempo de coagulación? Uno pide TP, TPT, IVH con plaquetas. ¿Qué verás, Alejandra Gómez, en un antifosfolípido? Para que veas lo paradójico. ¿Qué ves? Un antifosfolípido es el ejemplo clásico de trombosis, y de muerte por tromboembolismo. ¿Qué ves? Pues están normales, ¿no? ¿Ves? No, fíjate que ves el TPT alargado, como si fueran a sangrar. El TPT normal mide más o menos 38 a 45 segundos. El TPT, el tipo parcial de tromboplastina. Alguien con antifosfolípido activo trae TPTs de 60 segundos, más de un minuto. Dices tú, ¿este cuate va a sangrar? No, trombosan. Ese es algo que quiero que se les quede en la mente. El antifosfolípido prolonga el TPT. Bien, otra cosa, Víctor, los pacientes con cáncer, sobre todo hematológico, leucemia, linfoma, mieloma, activos, cáncer activo, hay que darles profilaxis antitrombótica, si no se nos mueren, se trombosan, se mueren. Hacen algo que se llama síndrome de Trousseau, trombosis asociada a cáncer. Ok, vámonos, Víctor, si no acabamos. Y ya finalmente en el último de los factores está la lesión vascular, que esto puede desencadenarse por algún traumatismo en el mismo vaso sanguíneo, en las fracturas de cadera. También puede ser secundaria a infección o inflamación de la pared vascular, ya sea por un tiempo prolongado en colocar catéteres venosos o en cualquier intervención quirúrgica. Y aquí nos lo recarga otra vez la cirugía de cadera, que normalmente va a haber daño en la vena femoral o en la ilíaca, y también reemplazo total de cadera, debido a que el silicón que se utiliza para este material pues tiene un daño térmico que a su vez va a dañar los vasos sanguíneos. Y eso sería todo por mi parte. Bien, entonces dentro de las lesiones vasculares, Víctor, muy bien, mucho cuidado con lo que hacemos. Las punciones, los catéteres venosos centrales, los subclavios, los yugulares. El muchacho residente, a veces ya hasta lo regaño y lo amarro, porque quieren estar pique a todos, pique poniendo catéteres. Y si tú ves aquí, si te pones a investigar y tu mente a trabajar y a hacerse inteligente, bueno, puedes desgraciar la vida de alguien con un subclavio mal puesto, Puedes perforarlo, puedes causarle disección, o puedes lesionar la pared vascular y hacer una trombosis, acá arriba, una trombosis en la subclavio, imagínate.
Entonces, solo vamos a invadir al paciente, muchachos, cuando estén allá con nosotros en el Seguro Social o en otro hospital, solo lo vamos a invadir si es necesario. Si no, no, porque podemos llevárnoslo por delante y matarlo nosotros. Bien, muy bien, Víctor. Adelante. ¿A qué sigue, Vic? Ok, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, tenemos que hasta el 50% de los pacientes van a ser asintomáticos y esto va a ser porque pues la vena no va a estar ocluida del todo o porque ya existe una circulación colateral. Y en caso de haber signos y síntomas, estos van a derivar del proceso inflamatorio. Entonces va a haber dolor, la inflamación como tal, la sensibilidad muscular profunda y pues recordamos que la fiebre, el malestar general, la leucocitosis y el aumento de la velocidad de sedimentación globular pues son propios de la inflamación. También puede existir una hipersensibilidad siguiendo el trayecto pues de la vena. Tenemos que, dependiendo del sitio de formación, esto va a determinar el sitio en donde se va a dar las manifestaciones clínicas. Los más frecuentes son los senos venosos del músculo sóleo, la vena tibial posterior y la vena peronea, y esto nos va a dar una inflamación en el pie y el tobillo y una hipersensibilidad en la pantorrilla. Cuando el trombo está en la vena femoral, las manifestaciones las vamos a ver en el muslo distal y en el área popltea. Y si es en las venas iliofemorales, la afección va a ser más profunda y las manifestaciones van a estar a lo largo de toda la pierna. Siguiente, Vic. Bueno, para el diagnóstico, el libro nos hace hincapié en que es sumamente importante hacer un buen diagnóstico de trombosis venosa profunda por el riesgo en que ésta genere una embolia pulmonar. Y el diagnóstico va a ser por flebografía ascendente, por ecografía o por la medición del dímero D. Siempre que sea posible hay que promover la prevención de la trombosis venosa profunda y esto va a ser, como ya nos dijo el doctor, por una ambulación temprana, ya sea posparto o postquirúrgico, por ejercicios de piernas, la utilización de las medidas de soporte y pues evitar las posturas corporales que favorezcan el estancamiento venoso. En todas las personas que tengan un alto riesgo de la trombosis venosa profunda, hay que usar siempre las medias antiembólicas con un ajuste adecuado y se puede optar por dispositivos de compresión neumática secuencial, que son estos que están acá abajo, que pues es una manga plástica que va a rodear toda la pierna y que va a estar pues manteniendo la comprensión, pero como en periodos alternativos. Intermitente. Para favorecer el vaciamiento venoso, el flujo y disminuir así la éstasis. Bien, fíjate, Esmeralda, entonces algo importante también, casi a todos les hacemos ultrasonido, ya me dijiste ecografía, a muy pocos flebografía ascendente, pero sí, si se va a planear cirugía, se les hace flebografía, si no con ultrasonido Doppler. Y el dímero D es muy importante, nos metemos a un área que se llama criterios de Wells, ustedes ya seguramente los vieron, son criterios clínicos e involucran a un laboratorio que es el dímero D para riesgo de tromboembolia pulmonar. El dímero D, ya lo habíamos comentado, son fragmentos de fibrina. Y quiere decir que adentro de tu árbol vascular hay un punto donde formaste un trombo o un émbolo y que se está empezando a fragmentar y entonces deja pedacitos. Eso es el dímero D. Eso es el dímero D. Es adecuado pedirlo cuando sospeches esto porque te da una idea de que sí hay algún lugar en tu circulación que está taponeado. Pero hay momentos en los que no es útil. En una cirugía, pues va a estar elevado porque mira cuántos vasos rompiste. En un traumatismo, pues tampoco es útil porque va a estar elevado porque los vasos se lesionaron. Entonces, es muy útil, pero cuando no haya un trauma o algo quirúrgico agregado. Adelante, Esmeralda. El siguiente, Vic. Bueno, ya para finalizar el tratamiento, va a tener como objetivos pues prevenir la formación de trombos, evitar que estos se extiendan y que estos pues embolicen. Y se recomienda la elevación de las piernas, esto para disminuir la éstasis, la aplicación de calor para disminuir el espasmo vascular y pues en sí tratar de resolver la inflamación. El reposo en cama se recomienda siempre y cuando, pues, como dijo el doctor, haya una imposibilidad del paciente por deambular y entonces vamos a las medidas de compresión.
Y ya una vez que el paciente pues pueda pararse, vamos a implementar la ambulación gradual siempre con el soporte elástico. En el tratamiento farmacológico se van a utilizar, bueno, el libro dice que anticoagulantes va a ser la heparina y la warfarina, y que por lo general se inicia por una inyección ya sea intravenosa o subcutánea de un anticoagulante basado en heparina, y después el tratamiento ambulatorio ya se va a cambiar a un anticoagulante oral o subcutáneo. También se puede recurrir a la terapia tromboembólica, que estas son por estreptoquinasas, uroquinasas, y por el activador tisular de plasminógeno, para tratar de destruir el trombo ya formado. Y nos comenta de la extirpación quirúrgica, que estas solo van a ser en casos muy selectos, pero que se puede optar por una inserción percutánea de los filtros de la vena cava. Es importante, o sea, este filtro nos va a ayudar para impedir que se haga la embolia pulmonar, porque pues va a detener como tal el trombo, pero siempre hay que dar un tratamiento también con anticoagulantes, porque si no, en el sitio en donde está el filtro va a haber una mayor trombosis, y esto aumenta el riesgo de que pueda haber una ruptura o hasta migración del mismo filtro. Bien. Pues esto va a ser contraproducente. Muy bien, Esmeralda. ¿Es todo? Sí. Excelente. Entonces el tratamiento lo vamos a empezar sobre todo muy bien con un antitrombínico, con una antitrombina 3 que se llama heparina. Si hice tromboembolia pulmonar, empiezo con heparina intravenosa, Esmeralda, a 1000 unidades por hora. 24,000 unidades en un día. Si no he hecho y estoy profiláctico, puedo ponerle 5,000 cada 8 horas de la heparina viejita, de la no fraccionada. De la heparina moderna, de la fraccionada, que se llama enoxaparina o fraxiparine, entonces le voy a poner 1 miligramo por kilo, 60 miligramos por día, vía subcutánea. Y cuando yo lo voy a mandar a casa, entonces lo mando ya con anticoagulantes de tipo oral. Puedo mandarlo con warfarina o acenocumarina, que son bloqueadores de la vitamina K y factores 2, 7, 9 y 10, o lo mando con el bloqueador de factor 10 activado, que es el rivaroxaban o el apixaban, o con el inhibidor de la trombina, protrombina, el factor 2, que es el dabigatran, Pero siempre inicio primero con heparina, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda? Muy bien expuesto, un tema rápido, pero muy importante, muy frecuentísimo, y para los que van a ser quirúrgicos, cirujanos generales o angiólogos, o sea, para los que se van a olvidar de la medicina, bueno, pues muy útil, ¿no? Muy útil. Nos vemos el día lunes, que tengan un buen fin de semana. El lunes es choque, un tema que vamos a abordar 3 horas, muy complejo, muy profundo. Nos vemos el día lunes, que estén bien.